esta no la puedo... Ah, porque le puse begin. Ahí está. Cuando digan, ahora igual tengo que poner una vez más el látex. Le puse begin. Si te escuchas, dale nomás. Bueno, ¿cómo van? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de este curso. Ahora me voy a loguear a Discord porque habían algunas preguntas que quisiera responder antes de que empiece la clase porque eran sobre ayer. Y hoy vamos a ir en otra dirección. Mientras abro el Discord, aprovecho para comentarles un poco cómo va a ser el examen final. Va a tener un solo examen la materia, ¿sí? Y va a ser un cuestionario multiple choice, que yo voy a emitir en algún momento de la semana que viene. Y van a tener un tiempo prudencial para hacerlo. Una semana, 10 días, algo así. No mucho más como para poder ir cerrando las notas y que ya ustedes puedan, si necesitan los puntos, si es que les dan puntos en sus universidades, pasar los puntos, ¿sí? Entonces, el examen no va a ser muy complicado, pero va a requerir que hayan cursado la materia. Lo voy a hacer en función de lo que di, ¿no? Sí, no van a tener que estudiar cosas extra para dar el examen. Pero bueno, como la temática es difícil, les va a representar a muchos y muchas de ustedes un desafío, ¿sí? Entonces, bueno, también sepan me pueden consultar, ¿no? Siempre me pueden mandar mail la semana que viene. Tardo en responder. Si ven que no respondo, me insisten. No tengo problema. Yo les puedo pasar bibliografía. De todos modos, no enloquezcan con el examen, porque la idea de este curso, del mismo examen, es invitarlos a una reflexión, más que ponerlos en y estar corriendo y sufriendo a ver si lo contestan bien o mal. La idea y las preguntas van a estar orientadas a que ustedes hagan búsquedas por internet, que chequen información, los videos de vuelta, que puedan repensar los conceptos que estuvimos trabajando y también que, bueno, entiendan un poquito las cuentitas. Yo no pretendo que entiendan todas las propiedades de los retículos ortomodulares porque nos estaríamos yendo un poco del programa, ¿no? Así que bueno, antes de que empiecen a preguntar, algo así como lunes o martes, yo les voy a mandar un cuestionario que les va a llegar, no sé cómo, pero bueno, voy a arreglar con la gente de organización de la ESI, voy a discutir también un tiempo prudencial un plazo para que entreguen el examen, porque como están haciendo otros cursos, se supone que por ahí tienen que, ¿no? Tienen que tener tiempo para dar todos los exámenes que tengan que hacer, ¿no? Y bueno, eso es la evaluación. Y bueno, el examen va a ser, la nota va a ser proporcional a la cantidad de respuestas que respondan bien. La idea es que respondan casi todas bien porque no van a ser súper difíciles. Seguro que algo mal van a hacer porque el tema de por sí es complicado. Pero bueno, eso, no se preocupen, cualquier duda me consultan, pero sepan que el lunes o martes de la semana que viene yo voy a emitir el examen. Y también les voy a mandar todo el curso completo. Y en función de las preguntas que me estuvieron haciendo, voy a agregar unas adendas a diapositivas para que el curso les quede y les sirva por si algún día quieren consultar o vuelven al tema por algún motivo u otro. Y también voy a correr unos typos que había. Vieron que ayer tenía unas cositas y bueno, esas cositas las voy a editar un poco como para que les queden. Bueno, entonces voy a ir a unas preguntas que quedaron de ayer. Esperen. Primero preguntó Mariano. Dice, si las medidas se hacen en contextos distintos, ¿cómo puede asegurarse que el estado cuántico sea siempre el mismo? Bueno, claro, no. En principio, no. Si yo tiro una moneda clásica, y me fijo si sale cara o seca, y después la vuelvo a tirar, ¿cómo sé que es la misma moneda? Bueno, si la tengo en la mano, es la misma. Pero ¿cómo sé que no cambiaron las condiciones de la moneda? Que no cambió el peso, si no cambió la temperatura, si la tiro mañana a la moneda.
Por ahí cambiaron las condiciones de repetibilidad del experimento. Pero en cuántica pasa exactamente lo mismo que hacemos en estadística clásica. Cada vez que vamos a hacer estadística, tenemos que chequear eso, que las variables aleatorias que estamos estudiando tengan algún grado de repetibilidad. Si vas a medir frecuencias y un día tirás una moneda justa, ¿no? Y mañana tiras una moneda sesgada, vas a levantar un número del laboratorio, pero difícilmente estés estimando el estado real de una única moneda. Entonces en cuántica pasa exactamente lo mismo, pero por suerte se ha avanzado mucho en las técnicas experimentales y hoy se ha logrado con mucha precisión que haya repetibilidad. ¿Cómo te das cuenta que hay repetibilidad? Bueno, porque repetís y ves que la estadística es robusta. Te va dando siempre lo mismo, no va cambiando la probabilidad. Entonces vos me dicen una probabilidad y vos me dicen otra y tenés una probabilidad de otra. Lo haces miles de veces y siempre da la misma probabilidad, ¿sí? Entonces eso te da un reaseguro de que estás midiendo más o menos sobre el mismo estado, porque de vuelta, esto no tiene nada que ver con cuántica, nos remite al problema de la identidad. ¿Cuán repetible es una cosa? En rigor, nada es repetible. Si yo hago una acción hoy, aplico un protocolo, no es el mismo el de mañana, siempre va a haber alguna pequeña variación, y si lo hago en China, siempre va a haber diferencia. Es como el principio de la identidad de los indiscernibles de Leibniz, ¿no? Es como esa discusión. Siempre va a haber alguna pequeña diferencia, pero la idea es que las diferencias con el refinamiento de las técnicas experimentales se vuelven cada vez más pequeñas, y eso hace que los resultados se vuelvan cada vez más robustos y controlables. Bueno, claro, las medidas se hacen en un contexto sobre n copias, n tiradas del sistema. Vos tenés una receta para preparar, un manual para prepararlo. Lo preparás. Después elegís un contexto y medís. Preparás de vuelta, lo mismo. Siempre aplicás el mismo manual, ¿sí? Eso es un proceso de preparación prepara el mismo estado. Así que hay como una especie de isomorfismo entre los mecanismos de preparación y los estados que resultan de esos mecanismos de preparación. Obviamente, hacer eso en el laboratorio, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hacerlo en el laboratorio de forma controlada es un desafío impresionante que, por suerte, en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo y hoy se pueden controlar, generar, manipular estados cuánticos de sistemas individuales. Esto es sorprendente y tiene que ver con todo esto, ¿no? con la teoría de la información cuántica. Bueno, ¿cómo se pueden hacer copias de un estado cuántico para esa finalidad? Bueno, como te decía, refinando las técnicas experimentales y estableciendo un protocolo claro de preparación. El espacio de Hilbert en cada contexto no tiene dimensión distinta. Eso es importante. Eso es muy importante aclararlo. Es siempre el mismo Hilbert, se supone, ¿no? Si vos preparás siempre el mismo sistema, vos lo vas a modelar siempre de la misma manera, y entonces la dimensión del Hilbert es la misma. Entonces, por ejemplo, si estás en un Hilbert de dimensión 4, siempre hay 4 outputs posibles en una observable maximal, ¿sí? O si estás en un qubit, todas las bases de medición tienen resultados posibles, más y menos 1. ¿Sí? Con respecto a Maxent, matemáticamente entiendo que el procedimiento de buscar aquella distribución de probabilidad que maximice una entropía dada una serie de condiciones, sí. Pero no sé cómo se interpreta la frase dada en una serie de condiciones. ¿Significa que se conocen? Sí, significa que es lo que yo sé acerca del sistema. Por ejemplo, si fui al laboratorio y medí en una base, en otra, y en otra, y en otra, eso es lo que sé. Esa es la información con la que yo cuento. El tema es que a veces la información con la que uno cuenta no es suficiente para determinar completamente el sistema, entonces hay que aplicar alguna técnica de inferencia estadística. Maxent es una de ellas. ¿Existe alguna formulación de tal principio para sistemas clásicos descritos con probabilidades o sistemas cuánticos que evolucionan en tiempo? Sí. Maxent, si te fijas los trabajos de Plastino, bueno, y colaboradores, ellos tienen, por ejemplo, cómo evoluciona el estado, algunos trabajos sobre cómo evoluciona el estado de Maxent en función del tiempo. Sí, eso se ha hecho y se puede hacer. Lo que pasa es que es importante que cuando uno hace Maxent, el estado que uno infiere no necesariamente es el estado real, pueden ser muy distintos. Lo que dice Maxent es que la elección menos sesgada, con los datos que uno tiene, es la de Maxent.
Las otras elecciones son un guess azaroso que probablemente te lleva a la solución correcta o no, pero si uno aplica eso estadísticamente, si uno infiere al tuntún, no le va bien. Conviene elegir siempre la distribución de probabilidad menos sesgada. Bueno, ahí me pregunta Ignacio acerca del examen para la certificación. Cualquier duda me consultan, ya lo aclaré al principio. Va a ser más bien teórico y conceptual, pero puede ser que haya alguna preguntita que obligue a, no sé, multiplicar una matriz por un vector. Va a ser muy fácil igual, algo así, ¿sí? No va a ser nada muy complicado porque están en distintos estadios ustedes de la carrera y bueno, para algunos por ahí no es tan fácil hacer cuentas complicadas. Una pregunta de algo que no termino de entender. Si un estado inicial se le asocia una matriz densidad D, bueno, perfecto. Y ahora la hago evolucionar con una serie de compuertas u operaciones. Entonces, si además considero una bond, una base normal de CN sin un proyector, lento, porque vos lo que estás haciendo es una combinación convexa de proyectores. Pero la combinación convexa de proyectores no da proyector. Esto es muy importante. Es decir, ese P que vos estás definiendo ahí, cuando P cuadrado no va a dar uno. O bueno, de los coeficientes, ¿no? Pero típicamente no va a dar uno. Entonces no es proyector, ¿sí? Pero sí, probá que es un efecto. Vas a ver que la probabilidad sí te puede llegar entre 0 y 1. Entonces lo podrías pensar como un observable, porque si es hermítico, es algún tipo de observable. Es decir, vos a todo ente matemático que construyas, después le tenés que dar alguna interpretación física. Porque en general uno en cuántica postula que para cada observable físico existe una matriz hermítica y viceversa. Ahora, no en todo modelo es eso así, porque en algunos casos va a haber observables que vos no vas a poder realizar en el laboratorio, ¿sí? En un modelo genérico, por ahí sí, en el spin, en principio podrías realizar cualquier sigma z, matriz de Pauli, en todas las direcciones, ¿no? Pero bueno, eso, tenés cuidado ahí porque tenés un error para mí, porque estás haciendo algo que no es un proyector. Entonces ahí la interpretación cambia, pues estarías midiendo el valor observable, más que calcular la probabilidad de un evento concreto. Bueno, ahí posteé, me fijo si hay algunas preguntas. Si Qtrit, solo una construcción, dice Alejandro. ¿Matemática o es posible llevarlo a la realidad? No, el Qtrit es es un sistema de spin 1, es un Qtrit. Y típicamente en estados del campo electromagnético también podés realizar Qtrits. Sí, se usa mucho y son candidatos a muchos dispositivos. No vamos a entrar en detalle porque aplicar la física de esto puede llegar a ser complejo, pero sí, te aseguro que el Qtrit es realizable en el laboratorio. Siempre, obviamente, como una idealización, ¿no? En el sentido de que uno aísla una parte del sistema que quiere observar, es decir, algún grado de libertad, me estoy refiriendo. Por ejemplo, un Qtrit podría ser un átomo del cual vos controlás que va entre tres niveles, 0, 1 y 2. ¿Sí? Eso podría ser un Qtrit, tranquilamente. Hola, profe. Sí, después paso, Patricio, las diapositivas. El resto de las diapositivas. Bueno, listo. Me parece que no hay más preguntas. Cualquier cosa sigo y empiezo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si hay alguna dificultad técnica. Bueno. Perdón. Tengo el problema de que estaba justo corrigiendo una cosa porque había detectado un problema en una fórmula y lo corrí de vuelta al látex y entonces ahora me tengo que ver dónde quedé. Perdón, por el impasse. Acá. Bueno. Entonces, hoy vamos a seguir viendo un poco más con puertas lógicas cuánticas para seguir, ¿no? Entendiendo, a ver qué pasa. Y vamos a ver qué tipos de estructuras cuánticas se pueden vincular a las compuertas lógicas cuánticas. Porque acá aparece la palabra lógica cuántica de nuevo. Y nosotros ya estuvimos hablando de lógica cuántica. Pero bueno, ¿qué quiere decir en este texto lógica cuántica? Bueno, una compuerta lógica cuántica es como el análogo cuántico de las compuertas booleanas clásicas. El NOT, el XOR, bueno, todas esas que habían,
booleanas para circuitos clásicos, ahora va a haber algo similar en los circuitos cuánticos, pero se van a representar con matrices unitarias. Entonces, una compuerta va a ser una U unitaria, y va a ser una matriz cuadrada con entradas complejas de tamaño n por n. Es decir, es una matriz cuadrada n por n, cuyos coeficientes son numeritos complejos, en el caso más general. Algunas pueden ser reales, pero podrían ser complejos. Y le pedimos que U por U daga, es decir, daga es transpuesta conjugada, sea U daga por U igual a la identidad. Entonces, si tienen un vector, la acción de la compuerta en el vector es U por el vector. Es decir, matriz por vector columna, como hicieron siempre, es muy sencillo. Y si tienen una matriz densidad, porque acuérdense que yo les dije que los estados cuánticos más generales se representaban por matrices, porque uno tenía que dar la posibilidad de que haya ruido, y en general no van a ser puros los estados. Entonces, ¿cómo evoluciona una matriz densidad cuando le aplico una compuerta? Bueno, tiene que hacer U por ρ, multiplicación matricial, por U daga. Es decir, tienen que multiplicar 3 matrices. Básicamente le ensandwichan y hacen la multiplicación. Multiplicación de matrices es asociativa, así que pueden hacer, ¿sí? Atención, las matrices unitarias están pensadas como evoluciones temporales. Ese es el tema. Cuando uno tiene el sistema cuántico inicializado, tiene un estado inicial ρ, U se va a pensar como la acción de una evolución temporal. Por ejemplo, si tengo un átomo con los electrones, ahí yo le puedo dar con láseres al átomo y pasarlo de un estado inicial a un estado final. Por ejemplo, podría estar en su estado inicial en el ground state, desexcitado, y con los láseres uno lo excita de forma controlada a otro estado, o a cualquier estado, puede ser incontrolado, porque esto, a ver, las evoluciones temporales y la dinámica de los sistemas físicos se da también en la naturaleza, ¿no? Pero la idea es que, bueno, en el contexto de los circuitos de computación cuántica, la evolución va a ser lo más controlada que se pueda. Por supuesto, el ruido va a ser de las suyas y no va a permitir que sea 100% controlado. Todo lo contrario, si un algoritmo requiere de muchísimas compuertas, qué sé yo, si por ahí ya 20 compuertas, 30 compuertas, ya el ruido se vuelve letal y se van las propiedades de los sistemas cuánticos que son requeridas para ejecutar la computación que uno necesita. Así que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, se está trabajando arduamente en eso, ¿sí? Para combatir el ruido y la descoherencia. Bueno, entonces dicho esto, las compuertas, las que son muy importantes, tienen un nombre. Ya no les ponemos U como si fueran una más del montón. Tienen un nombre concreto. Por ejemplo, una que es muy importante es Hadamard. Esta es la matriz. Ojo, ¿qué es una compuerta? Es una transformación lineal que tiene una representación matricial en una base, ¿sí? Acá siempre vamos a estar en computacional. Es decir, uno fija, tipo spin Z para todos los qubits, y siempre mide ahí. En cuántica en general vamos a medir en muchas bases distintas, en física en general, pero acá para fijar ideas y para que todo sea más claro, siempre vamos a referir toda la base computacional. Entonces ahí vamos a escribir las coordenadas de los vectores. Bueno, por ahí un poquito voy a hablar de otra base. Pero fíjense que eso no significa que los estados en la base computacional, porque la base computacional es la que 0 y 1. Pero este estado, que es gato de Schrödinger de 0 más 1, ¿sí? Porque hago la combinación, ya no está en la base computacional, ¿sí? Está en otra base. Como vector en el espacio de Hilbert apunta en otra dirección. En la primera parte de la clase vamos a estar con estados puros. Entonces voy a usar la notación de Ket y Brass. Es decir, nos vamos a olvidar del ruido, porque es más fácil trabajar con estados puros, explicar al menos las cosas que quiero explicar ahora con estados puros. Bueno, entonces, Hadamard, esto lo pueden hacer de ejercicio, ¿sí? Agarran el 0 acuérdense que es el vector columna 1, 0, y hacen la matriz H por, y les va a dar esto, ¿sí? Van a encontrar esto, cuando le aplican al 0, y cuando se lo aplican al 1, van a encontrar el ortogonal. Entonces es muy útil la compuerta Hadamard porque genera superposiciones, datos de Schrödinger. Ahora, en lo que sí hay que usar esta notación. Cuando uno tiene
qubits, ¿qué tiene que hacer el producto tensorial? 0 tensor 0. Este sería, por ejemplo, el 1, 0 columna, producto de Kronecker, 1, 0 columna. Cuando hagan eso les va a dar un vector 4, el 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y bueno, y así pueden hacer todo, 0 contra 1, 0 contra... Eso pueden hacer para practicar. Sí, porque no saben matemática o por el motivo que fuera les resulta muy difícil, me pueden preguntar la semana que viene, yo les puedo dar algo para leer. Y si no, pueden no hacerlo, porque si por ahí hay alguien de filosofía y no estudió matemática, pero entiendan esto, ¿no? Esta lógica. Un qubit y otro qubit. Además, esta lógica es muy importante para quienes también saben matemática. Es decir, piénsenlo intuitivamente. Esto significa un qubit y esto significa otro qubit. Ahora, como este producto es molesto para la notación porque hace que todo sea más largo y más complicado, lo podemos sacar. Entonces, a veces voy a escribir así. Y esto va a significar lo mismo, producto tensorial, pero voy a omitir el producto, porque se sobreentiende que tengo un qubit y otro. Y a veces voy a escribir directamente así. Es decir, ¿por qué? Porque si hay dos cositos, quiere decir que uno corresponde a un qubit y otro corresponde al otro. ¿Sí? Entonces, no se confundan con esta notación. El 0 es un vector columna de 2 componentes. Y el 0, 0 tiene 4 componentes. ¿Sí? Porque tiene para un qubit y para el otro. Y lo mismo, bueno, para el 1, 1, 0. Entonces, si tienen una combinación lineal de un qubit y otra del otro, ¿qué tienen que hacer? Bueno, todos contra todos. Porque el producto por suerte, es distributivo. Entonces hacen todos contra todos y les queda una cosa así. Pueden practicar esto si no se lo acuerdan. No es esencial igual. No es mi intención que vayan siguiendo paso por paso todas las cuentas, sino que puedan entender la intuición, para que después, si efectivamente quieran hacer las cuentas en el futuro, simplemente practiquen y repasen esta álgebra lineal y las puedan hacer. Pero lo importante acá es capturar la idea de lo que está pasando, poder darle una interpretación física. Entonces, miren, si tengo, bueno, la misma notación, ¿no? Ahora voy a hacer Hadamard en un qubit y Hadamard en otro. Esta es una operación importante en computación cuántica. Van a ver por qué. Miren. Al principio empiezo con este estado, 0 tensor 0. ¿Sí? Ahora lo explico porque me conviene, para explicar cómo operan las compuertas. Entonces hago H, tensor H por 0, 0. ¿Y eso qué hace? Bueno, la primera H multiplica el primer qubit y la segunda el segundo qubit. Entonces tengo que hacer esto. Entonces ahora aplico lo de la diapositiva anterior. Yo les había dicho cómo actuaba H en la base computacional. Entonces ahora aplican eso. ¿Sí? Como es el mismo, tienen esto por esto y tienen que hacer el producto tensorial. Y hacen todos contra todos. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 medio y queda 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué pasó? Si tenía dos qubits y le aplicaba Hadamard a cada uno de los qubits, obtengo un gato de Schrödinger de todas las posibilidades. Acá me olvidé de poner un paréntesis, pero no importa. Ustedes entienden lo que pasó, ¿sí? Entonces obtienen una superposición de todas las posibilidades. Importante, y grábenlo en la memoria. Si hubiera tenido 3 qubits, después voy a hacer la cuenta, pero si hubiera tenido 3 qubits y hacía H por H por H, iba a tener toda una superposición de todas las posibilidades posibles, ¿sí? De todas las combinaciones posibles de 3 qubits. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Son 8. En 2 qubits son 4. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando le aplico la evolución Hadamard a 2 qubits, y aplico una a cada uno de ellos, voy a obtener un gato de Schrödinger de todos los qubits. Entonces, pueden hacer como ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, 0,1 si mido en la base computacional? Bueno, va a ser el coeficiente de 0,1, el mismo coeficiente, que es este lo distribuyo, ¿no? Un medio por 0,0 más un medio por 0,1 y así. Entonces tengo que agarrar ese coeficiente y calcularle el módulo al cuadrado. El módulo al cuadrado de un medio es un cuarto, entonces la probabilidad de obtener 0,1 en este estado, gato de Schrödinger, de todos contra todos, es un cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy y efectivamente repito con lo que me preguntaba antes, ¿no? Me preguntaban antes por chat. Si yo ahora repito ese mismo estado muchas veces y mido en la base computacional,
Cada tanto me va a salir el 0, 0, cada tanto el 1, 0, cada tanto el 1, 1. Bueno, pero ¿con qué frecuencias? Cuando el número de mediciones es muy grande, dejando de lado el ruido y toda la porquería cuántica, es decir, me van a quedar más o menos que el 25% de las veces. De 0, 0, el 25% 0, 1, sí, todos salen con probabilidad 1/4, ¿está bien? Es como la distribución uniforme, pero este es un estado coherente, eso es lo bueno. No es como un medio por el proyector de este, más un medio por el proyector de este. Perdón, sí. No es la mezcla uniforme, tendría que poner un cuarto por el proyector de este, más un cuarto por el proyector. Esta es una superposición coherente, es un auténtico gato de Schrödinger. Y ese es el desafío, ¿no? En la información cuántica, para que la cuántica se manifieste en todo su esplendor, digamos que las probabilidades cuánticas hagan lo que están llamadas a hacer, es necesario tener coherencia. Atención, otra cosa importante. Este estado tiene un poquito de magia cuántica porque es una superposición. Acá, este estado. Acá, cuando le aplico h por h, tengo h por 0 más h por h por 0 y me queda este y este. Todavía es un estado producto, ¿sí? No tiene entrelazamiento. No sé si se acuerdan, pero yo el otro día expliqué que los que se podían escribir como un producto tensorial eran separables. Y los que no eran entrelazados, ¿sí? Entiéndanlo intuitivamente. Si no entienden la matemática, grábense en la memoria. Esto no genera entrelazamiento. Entonces, con H uno puede generar superposiciones, pero no todavía entrelazamiento. Bueno, después está la compuerta X, que es como una especie de no, porque se hacen X por 0 les da 1, X por 1, 0. Atención, X cuadrado es igual a X, pueden comprobarlo. No. H cuadrado. No, H cuadrado, perdón, me equivoqué acá, es la identidad. Si se aplican H de vuelta, les vuelve a dar el estado inicial, ¿sí? Bueno, nada, pueden practicar, jugar y ver cuánto da X cuadrado y hacer citas, ¿sí? En X cuadrado, una copia acá, ¿no? 0, 1, 1, 0, ¿no? Entonces, 0, 1, la primera fila por la primera columna les va a dar 1. La primera fila por la segunda columna les da 0. Segunda fila por primera columna da 0 y segunda fila por segunda columna da 1. Entonces ven que X cuadrado, yo me equivoqué acá, estaba la identidad, ¿sí? Eso, bueno, pueden hacerlo como ejercicio y chequearlo, disculpen. Y bueno, no les decía, pero cada computadora tiene su simbolito, ¿sí? Por ejemplo, Hadamard lo ponemos como un cuadradito y una H, y esta línea significa que tengo un qubit, ¿sí? Y que a este qubit que H. A la entrada tenía lo que especificaba el estado inicial, y en realidad tengo a todos los antes, además le apliqué H, ¿sí? Y compuerta Z, ustedes pueden jugar y ver qué hacen. Hay otra compuerta que es importante, que es el CNOT. Es el Control Not. ¿Qué quiere decir? Primero, es una compuerta, una matriz que tiene tamaño 4×4. Entonces ya de entrada no puede operar sobre un qubit, porque ustedes no pueden hacer 4×4 por 2. ¿sí? Si acá ponen un vector columna, tiene que tener sí o sí tamaño 4. Entonces opera sobre 2 qubits. ¿sí? Entonces, no podrían, el dibujo de esta necesariamente tiene que tener 2 linitas, representando el hecho de que hay 2 qubits. 2 o más linitas, porque una hace control entre, por ejemplo, este qubit y este qubit. Fíjense que la base de 2 qubits es esto, ¿no? Esto es C tensor C. C2 tensor C2. Ven acá de vuelta, me olvidé de poner C2 tensor C2. Pero la base de 2 qubits es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tienen tamaño 4. Y estas son las coordenadas de esta matriz en esta base. Bueno, voy a hacer una tabla del CNOT, ¿sí? Esta misma matriz va a mostrar cómo actúa para los distintos inputs. Entonces, si el primer qubit es 0 y el segundo es 0, no pasa nada. Obtienen 0, 0. Quedan los dos iguales. Si el primero es 0 y el segundo es 1, queda todo igual de nuevo. Ahora, si el primero es 1, por eso es un control, se activa y ahora va a actuar sobre el target, va a actuar sobre el segundo. Entonces, si el primero es 1 y el segundo es 0, va a negar el segundo. Entonces 1, 0 va al 1, 1.
Y si el primero es 1, está activado, y si era 1 el segundo, ¿sí? Eso es el control no. Ahora, claro, les dejo como ejercicio. ¿Qué tiene de cuántico esto? Por ahora nada. Por ahora nada, porque ustedes podrían armar un circuito clásico con la misma tabla de verdad. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿dónde está la cuántica? Bueno, la cuántica en que no se olvide de que no todo va a ser en la base computacional. Justamente, que midamos todo en la base computacional no quiere decir que las evoluciones unitarias, las combinaciones de evoluciones del sistema que vayamos haciendo, y los estados no salgan de la base computacional. Por ejemplo, miren esto. Este estado, ¿no? Este estado está escrito con sus coordenadas en la base computacional, pero como vector no es un elemento de la base computacional, ¿sí? Es un dato de Schrödinger. Es un vector que generará otra base. De hecho, no es ortogonal a los elementos de la base computacional, porque se hacen, por ejemplo, 0, contra este estado les va a dar un medio. Y se hacen contra 0, 1, es decir, el ángulo entre el vector y los elementos de la base no es 0, no es 90. Entonces, no es que el hecho de que representemos las cosas por una cuestión de simplicidad en la base computacional no significa que el circuito o los posibles circuitos que podamos armar que está completamente en la base computacional, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? Fíjense, ahora voy a empezar con este estado. ¿Qué hice? Le apliqué Hadamard al primer qubit. Entonces tengo gato de Schrödinger, ¿sí? Y al segundo no. Bueno, ahora escribo esto de una forma simplificada. Tengo que distribuir este acá. Entonces me queda 0, 0 por 0, ¿sí? Me queda esta superposición. Ojo, esto luce como algo raro. Es un estado de superposición, pero no es entrelazado, porque este se puede escribir como este por este, ¿sí? Es decir, un estado del qubit 1 tensor un estado del qubit 2. Ahora, esto es Hadamard en el primer qubit, nada en el segundo. Ahora, a ese estado final le aplico CNOT. Y ahora sí, miren lo que va a pasar. CNOT es una matriz, y estos son dos vectores columna, ¿no? De 4. Cuando distribuyo, primero se lo aplico a este y después a este. Obtengo esto. Bueno, el 0, 0 lo manda al 0, 0, porque el primer qubit estaba en 0. Pero como este está en 0, lo manda al 1, 1. Y este sí es entrelazado, ¿sí? Este se puede probar, no importa si lo entienden, que este no se puede escribir como un producto de estados de un qubit. No es simplemente un producto tensorial. Entonces, este es un estado no separable y es entrelazado, ¿sí? Volveremos sobre esto más tarde. Pero esto es importante. La primera moraleja es esta. Las compuertas lógicas se parecen a veces a las compuertas clásicas. El NOT, el CNOT, tienen a veces un análogo clásico, pero no son para nada clásicas. Porque el hecho de que sean transformaciones lineales va a hacer que cuando las combinemos entre sí, generen superposiciones, si es que ya no las generan de entrada, o puedan generar entanglement. Es decir, lo que va a pasar es que efectivamente nos vamos a salir de la base computacional. No es que vamos a tener distribuciones de probabilidad en una base computacional. De esto voy a hablar también más adelante. Si ustedes tienen una computadora clásica, puede ser que la computación sea probabilística, porque podría pasar que hay un fault, un circuito que anda mal y cada tanto de una otra la función booleana. O puede ser que ustedes introduzcan en el algoritmo, porque ustedes lo necesitan, algún elemento de aleatoriedad. Entonces sí puede pasar que a veces les dan una cadena de ceros y unos, lo cogen de vuelta y le dan a otra. Pero esa es una probabilidad clásica en la base computacional. Acá no solo tenemos las distribuciones de probabilidad clásica en la base computacional, sino que tenemos las otras bases que están jugando. Por más que nosotros miramos siempre ahí, los estados son diferentes. Es decir, se está de algún modo aprovechando o generando la probabilidad cuántica. Y esto lo demuestra. Si yo combino, primero aplico H a los dos qubits, a un qubit, y después aplico CNOT, obtengo un estado que va a tener propiedades altamente cuánticas. Como vamos a ver ahora, ¿sí? Inmediatamente.
Otra compuerta es el swap, que switchea los estados de los qubits, qué sé yo, al 0,1 lo manda al 1,0 y así. Y van teniendo nombre, y hay un montón, no las voy a listar a todas porque no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es tener una idea y ver lo que va pasando, ¿no? Pero hay un montón, y tienen nombrecito, y bueno, todas aparecen de distintas maneras, en distintos algoritmos, tienen distintas funcionalidades. Esta tiene 2 qubits. Esta tiene también su simbolito, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes después, cuando ven un circuito muy complejo, tienen una representación visual del circuito, y que sería como una especie de interfaz humana. Porque ¿qué va a pasar? En la computación cuántica, o en la teoría de la información cuántica, en general, las compuertas nativas del hardware pueden ser muy distintas a las que nosotros usamos para diseñar los circuitos, como pasa en la computación. Cuando uno escribe no está usando las compuertas, vaya uno a saber cuáles son exactamente las compuertas nativas del chip de mi computadora. Yo programo en MATLAB, no sé, ¿entiendes? Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Estas compuertas que tienen nombre están asociadas a funcionalidades que uno necesita saber para poder conectar la física con la matemática y armar algoritmos que hagan más o menos lo que uno quiere. Otra compuerta interesante, Toffoli, es muy parecida a la Toffoli clásica. Toffoli clásica es muy importante en computación teórica. Y van a ver, ahora se simboliza así, y se puede pensar como un control not, es decir, doble control. Ahora esta opera sobre 3 qubits. Entonces, 3 qubits son C2, tensor C2, tensor C2. Ese es el Hilbert. Tiene dimensión 2 al cubo, ¿sí? Porque el primer tensorial hace dimensión 4, y cuando lo multiplican de vuelta, queda 4 por 2, 8. Entonces, la 8 por 8, tienen que meter acá una columna. Entonces, esta no va a poder actuar en 2 qubits. Si ustedes programan la computadora cuántica, ponen solo 2 qubits y le meten Toffoli, va a tirar error. ¿Por qué? Porque se necesita 3 qubits para actuar como mínimo. Después, ustedes van a tener que especificar quién es el control, quiénes son los controles y quién es el report. ¿Sí? Es importante por ahí tenerlo en cuenta todo esto. Entonces, esta es la tabla de verdad, o esto es básicamente acá uno especifica cómo actúa esta transformación lineal en la base computacional. Recuerden, estas son las coordenadas de la transformación lineal que opera en todo el Hilbert, pero estas son las coordenadas en la base computacional. No sé si se acuerdan en álgebra lineal, pero para especificar, había como un teoremita, una proposición que decía que para especificar una transformación lineal tenía que especificar cómo actúa en una base. Si uno hace eso, después por extensión lineal puede calcular cuánto vale la transformación lineal aplicada a cualquier vector, no necesariamente ahora en esa base, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hace? Bueno, las primeras líneas no hacen nada, porque solo hace algo si están prendidos los primeros 2 qubits. Entonces, las primeras 4 líneas no hacen absolutamente nada. ¿Me olvidé una línea? Bueno, no importa, pero no importa. Cuando están prendidos los 2 primeros, esto es importante, ¿no? Cuando los 2 primeros son 1, el tercero va a cambiar. Entonces, 1, 1, 0 va a parar a 1, 1. Lo hace al tercero. Y 1, 1, 1 va a parar al 1, 1, 0. ¿Sí? Esto se puede escribir de forma más canchera así. A un X y Z, X toman valores 0 y 1, lo mandamos. A X lo dejamos igual. A X igual, y al tercero lo reemplazamos por X por Y, suma módulo 2. Les queda como ejercicio verificar que esta formulita da esta tabla. Yo asumo que saben lo que es módulo 2. Si no lo saben, se los digo. Por ejemplo, en módulo 2 se tienen que hacer 0 más 0 da 0. 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. Y 1 más 1, si fuera suma normal, daría 2. Pero en módulo 2 da 0. Tiene que dar el resto de dividir por 2. ¿Sí? 1 más 1 da 0. Bueno, eso es suma módulos. Entonces, de forma canchera, lo escriben así. Y les dejo como ejercicio comprobar que efectivamente pasa esto. Pueden también practicar. Por ahí es medio aburrido, pero practicar, armar la matriz. Ver por qué esta es la matriz que hace esto. ¿Sí? Es un ejercicio de álgebra lineal sencillo. Bueno,
Esa es la Toffoli de 3. Pero yo podría definir, si quisiera una Toffoli de n, digamos, podría meter n qubits de entrada, m qubits en el segundo y p qubits en el tercero. Y seguirla definiendo igual. Ahora van a ver por qué hago esto, pero bueno, entonces esto, cuando le aplico la Toffoli de NMP, es lo mismo. Al primero los deja igual, y al tercero le cambia la última, este último cambia. Y se transforma en xn, el último de este, por el último de este, más este. Fíjense una cosa, acá puse de vuelta la de 3, ¿no? Para que sea fácil. Porque esta fórmula por ahí, con esto por ahí se pierde, ¿no? Es una fórmula muy sencilla, parece un monstruo, pero es fácil. Pero si no lo entienden, no importa. Piensen en esta. Fíjense que si el último es 0, esto es como un i. Digamos, si yo dejo a este de acá, al tercero del input, por algún motivo lo fijo a 0, esto se porta como un i, porque es x por y. Solo vale cuando 6 son 1. Porque si tengo 0, 0, x por y es 0. 0 por 1, 0. Y viceversa, 1 por 0. Bueno, entonces, si uno fija el tercero, le estoy dando que un 0 acá. 0 suma módulo 2, no cambia nada. Entonces esto queda como una tabla de verdad de Lie. Entonces sería como una matriz que a los inputs le aloja en el tercer lugar del output el i de los dos primeros. Eso por ahí es interesante guardarlo en la memoria caché. Bueno, otra compuerta, Fredkin. Este es como un control swap. No me voy a meter, así, es interminable. Hay rotaciones, bueno, tipo de compuertas. No las vamos a ver todas. Pero entonces ahora decíamos, ¿no? Que hay, cuando uno habla con un físico, por ahí le dice, bueno, las compuertas lógicas cuánticas. ¿En qué sentido se está hablando de lógica acá? ¿Se puede hacer una lógica de las compuertas lógicas cuánticas o es meramente una analogía? Porque por ahora es una analogía. Uno dice, bueno, en la computación cuántica, en la computación clásica tengo las funciones booleanas. Pero como las funciones booleanas se pueden conectar con el i, con el o y el no, de alguna manera, ¿no? Razonable y canónica, como tengo circuitos, tengo estas compuertas y las quiero interpretar como una lógica. Pero eso es raro, porque ¿qué interpretación lógica puede tener Hadamard? ¿Ven? ¿Qué interpretación lógica le daría? A Toffoli todavía, o a Zenot, porque en la base computacional tiene una cosa clásica. Después, pero no es clásica, como ya les mostré, porque esto no actúa solo en la base, para vectores de la base computacional. Ustedes le pueden meter cualquier vector en cualquier ángulo y le va a hacer algo. Entonces, ¿qué interpretación tiene desde un punto de vista lógico? Bueno, alguna gente se estuvo dedicando a ver cómo se puede describir desde una perspectiva lógica a las compuertas lógicas cuánticas. Entonces, bueno, supongan que tienen vamos a hacer un poquito de álgebra, ¿no? Un poquito de lógica, volvemos a la álgebra. CX es un conjunto no vacío y es una colección de conectivos. Pueden pensar un conjunto de proposiciones y conectivos, y, o y no, por ejemplo, para fijar ideas, ¿no? Esto es parecido a lo que se hace en lógica, ¿no? Uno tiene símbolos, P1, Pn, ¿no? Proposiciones, y después tiene conectivos lógicos. Si uno tiene los PI, después puede hacer P1, I, P2, P1, O, P2, ¿está bien? Y genera, estableciendo reglas sintácticas para los conectivos, fórmulas, ¿no? Fórmulas, y bueno, como se hace en lógica, típicamente. Entonces, sea L sub F el lenguaje proposicional asociado. Es decir, cada colección de símbolos y una colección de conectivos va a tener, si uno especifica cómo actúan los conectivos, un lenguaje proposicional. Entonces, una lógica probabilística va a ser un par que tiene el lenguaje proposicional y una noción de implicación semántica, en las cuales las variables proposicionales se interpretan como n qubits en un Hilbert. Piensen, para fijar ideas, en estados puros. Es decir, cada variable proposicional es un estado puro. Y los conectivos se interpretan como operadores unitarios actuando también en ese mismo espacio, ¿sí? Entonces, bueno, supongan que este es el conjunto de estados posibles. También pueden usar matrices de densidad.
Y si usan matrices densitarias, pueden usar operaciones no unitarias, qué sé yo, canales cuánticos, que serían como evoluciones cuánticas que pueden incluir un poquito de ruido, ¿sí? O mucho, depende. Pero bueno, esa es la idea. Las proposiciones serían los estados cuánticos, los que sean, puros o impuros, y los conectivos se interpretarían de alguna manera, que voy a mostrar ahora, a continuación, como operaciones sobre esos estados cuánticos, que podrían ser operaciones unitarias. Dado un conectivo, se va a suponer que UF es la matriz unitaria asociada. Entonces una interpretación E va a ser una función de este lenguaje, ¿no? Este lenguaje al conjunto de los qubits. Acá tendría que haber puesto, ¿no? Le puse conjunto, porque la idea es eso. Primero uno lo mapea a un conjunto de qubits. Tal que para cada conectivo vamos a tener esto. La interpretación del conectivo. Supongan que este es un conectivo de aridad K. Piensen, para fijar ideas, que es binario. ¿Qué sé yo? El I es binario, A y B. ¿Sí? Lo mandan a UD, la interpretación de X1, la interpretación de X2, la interpretación de X0. Entonces ahora vamos a especificar un poco Fede, más. Sí. disculpa, se te está cortando más o menos el audio. Ah, Si podés cortar la cámara, capaz bueno, que se va a escuchar mejor del otro lado. sí. Sí, perdón. A ver, Nada, esperen, ¿eh? no, es ese aviso nomás. Espera porque... ¿Cómo hago para...? Esperen que tengo que dejar de compartir. Esto está en el video. Listo. Bien. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Ustedes me dicen si se ve o si no se ve. Se ve. Bueno, perfecto. Y si se corta, me avisan. Dale. Poner acá el celular porque por ahí no hay muy buena internet. Bueno, bueno, entonces, si les interesa esta discusión y esta investigación, les recomiendo un artículo donde se explica todo esto con un poco más de detalle. Entonces, la idea sería esta. Ustedes tienen este lenguaje emocional que está exacto, como en lógica, no está interpretado todavía. Entonces lo interpretan en los qubits, y con los qubits, usando la regla de Bohr, pueden definir una función de probabilidad. Entonces, haciendo este triángulo, pueden definir una noción de evaluación en su lenguaje, ¿sí? Nada más que ahora la evaluación, ¿cómo sería una evaluación en lógica? Ustedes tienen como una lógica, proposiciones, conectivos, y después, ¿qué hacen? La semántica, que sería evaluar las proposiciones y todo lo que armen en ese lenguaje al 0,1, al conjunto 0,1, al álgebra de Boole de dos elementos, a verdadero y falso, ¿sí? Y las tablas de verdad, ¿qué son? Bueno, eso, explicar cómo los conectivos se comportan en relación a las evaluaciones. Bueno, acá sería lo mismo, nada más que ahora, como esto es una probabilidad, se utiliza la probabilidad para definir una evaluación, que ya no va a ser más al conjunto de Boole, va a ser al intervalo real 0,1, porque las probabilidades toman valores en el 0 y 1. ¿Cómo se define una probabilidad? Bueno, por ejemplo, pueden agarrar, si tienen n qubits, pueden agarrar este proyector. No lo ven, créanme, esto es un proyector. Agarran la identidad sobre los primeros n-1 qubits y al último le hacen P0. Es el que vimos los otros días, es el que, porque es sobre un qubit. El último, este producto tensorial, actúa sobre un solo qubit y es 1, 0, 0, 0, matriz cuadrada que tiene un 1 en el lugar 1, 1 y 0 en todos los demás, ¿sí? Y P1, bueno, acá de vuelta me equivoqué, tenía puesto P1, ¿sí? Ustedes ven la velocidad. Acá este 0 está mal, tiene que ir P1, ¿sí? Entonces tienen, esto sería como el valor probabilístico falso y este el verdadero. O verdadero y falso. Depende, eso es una convención, ¿no? Tendrían que decir, así, una vez que la fijan ya queda, ¿no? Pero supongan que eligen que P0 es falso y el del P1 es verdadero, o bueno. Entonces, el valor de probabilidad, que va a ser una especie de valor de verdad asociado a ρ, viene dado por la traza de ρ por el P1n. ¿Y el P1n qué hace?
deja intactos a los primeros n-1 qubits y proyecta en el último qubit a P1. Qué lástima que me equivoqué, pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Que ahí en vez de 0 va un 1 y proyectan ahí, ¿sí? Y este es n, porque opera, acá hay un n en el supraíndice, porque opera en qubit. Entonces, dado un conectivo, supongo que epsilon mayor a f es su circuito asociado. Pueden incluir, si quieren, que sea un cuántico más general, ruido. Entonces, una interpretación ahora lo que va a hacer es mapear al lenguaje, a los átomos, en estados cuánticos, de forma tal que ahora cuando apliquen el conectivo, tengan esto, ¿sí? Que apliquen el canal con el conectivo lógico y no va a estar representado por una operación cuántica, por un circuito, ¿sí? Entonces, esta es una forma de abordar desde el punto de vista de la lógica a las compuertas lógicas cuánticas. Esta es otra forma de lógica cuántica. ¿Sí? Entonces, si les interesa, por ejemplo, en este paper, tienen un review de cómo se comporta la probabilidad en las compuertas lógicas computacionales, en este artículo. Está interesante, es de la... Esta gente viene del área de la lógica, son algebristas lógicos, que por ahí, a diferencia de la gente que trabaja en lógica y en computación, en la parte de computación, están un poco más abstractos, ¿no? Pero lo que hacen es buscar ejemplos de la realidad y tratar de generar estructuras lógicas. Son más parecidos a una especie de lógica matemática, o un algebrista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene lenguaje. Como ese lenguaje implica cualquier cosa, uno no sabe cómo es la evaluación, pero utiliza la representación con qubits y la regla de Born para definir una noción de evaluación. Y esto permite estudiar cosas como esta, porque una vez que uno tiene una noción de evaluación, puede decir que este B es consecuencia de A, si en todo modelo que hace verdadero A, se hace verdadero B, y así. Pero tienes que especificar un valor de verdad. Yo estuve trabajando en cosas parecidas con Juan Pablo Jorge, estamos en un tren similar, pero nosotros directamente usamos la lógica cuántica de von Neumann, acá, no usamos un lenguaje abstracto. Y entonces definimos unas matrices no deterministas, que serían unas tablas de verdad que no respetan adecuación, ¿sí? Es decir, que el valor de entrada de las dos primeras columnas, para decirlo de alguna manera, no determina unívocamente la salida. Entonces son matrices, en vez de tablas de verdad, las comunes, son como unas matrices, se llama semántica no determinista, y bueno, con eso estamos estudiando la posibilidad de la noción de implicación. Pero bueno, ahí tienen todavía un abordaje más, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, esta es otra estructura cuántica, ¿no? Esta es otra forma de tener estructuras cuánticas asociadas a la teoría de la información cuántica. Porque estas estructuras lógicas o algebraicas están inspiradas en la computación cuántica, ¿sí? Es el abordaje de las Quantum Computational Logics. Ya tienen un review también, pueden consultar si les interesa. Es un grupo de mayoritariamente gente que está en Italia. Bueno, entonces, esta compuerta, qué lástima, ¿ven? Esto estaba tratando de arreglar al principio, se me salió, no me había dado cuenta. Bueno, yo decía TNMP. Bueno, la que es 1, acá tenía la forma de cómo actúa, es lo mismo que la otra, ¿sí? Si se pierden, tienen acá abajo la que actúa en 3, con n igual a 1, m igual a 1 y p igual a 1, ¿sí? Acuérdense, era x por y, suma directa z. Entonces, dado es un phi, que es un estado de n qubits, y un psi de n qubits, y un phi de m qubits, y el AND de phi con psi va a ser TNM1 de esto de acá, ¿sí? Aplicada a esto. ¿Y por qué es así? Bueno, yo les había dicho que cuando el tercer bit era 0, esto quedaba un i en el caso clásico. Entonces, un i natural para estados cuánticos es este. Entonces, con la compuerta Toffoli pueden definir un AND.
un AND para las lógicas computacionales, ¿no? Cuánticas, que desarrolló esta gente. Entonces, si tienen, por ejemplo, también un string, ¿no? Un m qubits, entonces van a tener x1, x2, estos valen 0 o 1, ¿no? Esto es una cadena de 0 y 1. El NOT de n qubits deja todo igual, salvo que al último lo niega, hace 1 menos s. Entonces, si era 0, vale 1, y si era 1, vale 0, ¿sí? Otra forma interesante, ¿no?, de definir NOT es agarran el mismo input y le aplican Toffoli 1, 1, ¿sí? Entonces esto les va a dar una negación, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque acá va a estar activada esta. Entonces el n lo va a negar. Bueno, es otra forma, pero esta es costosa porque hace que tengan que introducir más qubits. Es mejor hacer esto, ¿no? El O se puede definir como no I, no phi, no psi, no phi, ¿sí? Acá me equivoqué, tenía que poner phi y puse psi, ¿sí? Esto es, bueno, es en analogía a los conectivos clásicos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo estoy contando con un poco de detalle para que se den una idea de en qué consisten estas estructuras cuánticas. De esta forma, uno puede asociar a un conectivo lógico, abstracto, una compuerta, una operación en un sistema cuántico. Esto es lo que vemos acá, ¿no? Uno decía que a un conectivo uno le asociaba una matriz unitaria, por ejemplo. Bueno, se puede hacer de esa forma, ¿sí? Entonces ahí tienen un review. Ahora, bueno, no se confundan, porque cuando la gente habla, puede usar la noción de lógica cuántica en distintos sentidos. Y algunos de estos sentidos están bastante establecidos en comunidades bastante grandes. Entonces, en la comunidad de fundamentos de cuántica, la que está más vinculada a la filosofía, y bueno, a la lógica y a la interpretación de la cuántica, Quantum Logic está asociado a la lógica cuántica de Birkhoff y von Neumann. Es la que yo les expliqué ayer en taller y bueno, estamos discutiendo básicamente hasta ayer. Lógica cuántica. Y Birkhoff y von Neumann y seguidores, ¿no? Porque la historia de la lógica cuántica también es todo un campo de la física y de los fundamentos de cuántica. Es todo un área muy grande, que muchos libros, muchas publicaciones. Bueno. Después hay otra, si uno habla por ahí con un físico, con una persona de física más vinculada a la teoría de la información cuántica, que está ahí más luchando para desarrollar la computadora cuántica, por ahí Quantum Logic se usa en otro sentido. Es decir, se usa en referencia al conjunto de compuertas lógicas cuánticas y sus propiedades en el contexto de la información cuántica. Más o menos lo que yo le dije al principio de esta clase, ¿sí? Entonces, es importante que no haya una confusión, ¿sí? Porque cuando uno habla de lógica cuántica, se pueden estar queriendo decir cosas muy distintas. Entonces hay que prestar atención al contexto. Y otra distinta, en principio distinta, son estas Quantum Computational Logic que les mostré recién. Porque esta es lógica cuántica, es inspirados en las compuertas lógicas cuánticas, gente de lógica desarrolló unas lógicas computacionales cuánticas, que son más o menos lo que yo les conté hasta ahora, ¿no? Entonces, ninguna de estas cosas es en principio equivalente. Y después hay otros sentidos, porque por ejemplo, no sé, Alejandro Díaz Caro, que es organizador de esta escuela, trabaja en cálculo lambda cuántico, vinculado a la computación cuántica. Entonces eso también de algún modo es como una lógica cuántica, una estructura cuántica. Y todavía es una cosa distinta. Acá viene lo interesante. Si uno se pregunta, ¿qué relación hay entre la cuántica, entre la computación cuántica y las lógicas computacionales o el lambda cálculo cuántico y todas esas cosas? En principio no se sabe, es decir, no queda completamente claro. Se saben muchas cosas, por supuesto. Yo mismo he estado mirando eso con detalle. Pero las preguntas son profundas, creo. Y lo que es interesante de remarcar es que es un campo intrínsecamente interdisciplinar, porque para hacer esto hay que saber un poco de lógica, un poco de física, un poco de computación. Entonces, es, creo yo,
recomendable y menesteroso que los equipos de investigación sean híbridos, que haya efectivamente gente de lógica, que hayan físicos para que corrijan las cosas que hace mal la gente de lógica, que la gente de lógica corrija a las burradas que son físicos, que haya gente de matemática, que haya gente de computación, porque sí, yo no soy computador, y estoy hablando de computación. Seguro que hay cosas que la gente de computación me debe escuchar y debe decir, pero las cosas que hay que escuchar. Y bueno, es así. Pero el problema requiere de que gente de un área se mete en otra. ¿Sí? Que haya un salto en las áreas. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Bueno, porque todavía no entendemos completamente a la información cuántica en general y a la computación cuántica en particular. Todavía hay discusión acerca de dónde sacan el speed up las computadoras cuánticas. Se sabe mucho, de nuevo, por supuesto, se saben muchas cosas, muchos teoremas, muchos resultados. Uno tiene una idea general de por qué. Pero todavía hay mucho debate. Si uno va a un congreso, algunos dicen que es la contextualidad, otros dicen que es el entrelazamiento. Al principio decía que era el parallel computing en muchos mundos, qué sé yo. Bueno, es decir, todavía hay mucha discusión. Y la pregunta es acerca de qué es peculiar los algoritmos cuánticos que hacen que resuelvan estas cosas. Bueno, no está respondida del todo. Ahí hay ejemplos concretos que no los puedo analizar, pero hay un montón de preguntas que se pueden hacer. Y así como la computación y la lógica matemática se beneficiaron mutuamente durante muchos años, bueno, acá se abre un nuevo campo de investigación. Nuevo, no es nuevo, pero es un campo que todavía está lejos de estar terminado, muy lejos de estar terminado. Entonces, bueno, esa es la idea un poco de esta materia, ¿no? Invitar a no dar tanto respuestas, sino más bien invitar a la reflexión y a ver si, bueno, si se despierta un interés en estos temas. Y si a alguien le interesa, por supuesto que ha conectado conmigo o bueno, con la gente de la organización de la ESI y se puede intercambiar bibliografía y por si alguien quiere profundizar, ¿no? Como un primer pantallazo. Pero eso, no son cosas idénticas, es decir, no hay que confundirlas para nada, pero preguntarse, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se pueden combinar? Entonces, bueno, acá pongo un ejemplo, ¿no? En física, Nature, Communications. Acá dice Quantum Logic. Bueno, pero acá Quantum Logic está vinculada a la implementación de las compuertas en el laboratorio, en un experimento, por ejemplo. Eso es muy distinto a la lógica cuántica de Birkhoff. Bueno, este es el paper de Birkhoff y Von Neumann. Que, dicho sea de paso, en este paper utilizan todavía otra estructura cuántica, porque cuando yo les enseñé lógica cuántica, les di la que está formada por los subespacios cerrados del Hilbert, todos. Bueno, pero acá Birkhoff y Von Neumann estaban proponiendo, de algún modo, que había que hacer un giro hacia una geometría continua. Obviamente hablaron de la que Problemas técnicos, volvemos en un minuto.